Dios siempre está para levantarnos. Gloria a Dios. Así le voy a pedir que se pongan de pie y que abran su Biblia en 2 de Corintios 5 del 17 al 21. Cuando lo tengan me contestan un amén. Y le doy gracias a mis pastores y a mis líderes por una vez más la confianza, porque es un gran privilegio y la responsabilidad es grande. Y créanme, cuesta, pero con la ayuda de Dios todo es posible. 2 de Corintios 5 del 17 al 21. Cuando lo tengan me contesta con un amén. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Para Él sea la gloria, la honra. Amén. ¿Lo tenemos? Y lo vamos a leer conforme está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de la gloria, que estamos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote las fuerzas necesarias y que seas tú hablando a través de mí, Dios bendito. Pongo, Señor Dios de la gloria, esta predicación en tus manos, Dios bendito. Sé tú, Señor, obrando conforme sea tu voluntad. Sé tú, Dios de la gloria, transformando corazones. Sé tú hablando la palabra adecuada, Dios de la gloria, y necesaria para cada uno de tus hijos. Dios de la gloria, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Así pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. En el culto pasado de los caballeros fue basado en un tema de humillación. La razón de la cual nosotros estamos hablando de esto es cómo un cristiano va transformándose poco a poco. Después de la humillación tiene que haber un cambio nuevo en cada uno. Después de la humillación, Dios obra en cada uno y ya no vuelve a ser el mismo que era antes de que se humillara. Dice Dios que cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Él es amplio para perdonar nuestros pecados. Pero es necesario de que cada uno de nosotros nos humillemos delante de su presencia. Amén. Dios siempre cambia al ser humano y lo transforma en un ser diferente, pero primero tiene que haber una humillación. Sin esa humillación, nadie puede cambiar, porque Dios dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Al que todavía sigue poniendo sus confianzas en el ser humano, Dios no lo va a respaldar. Amén. Para tener un cambio nuevo es necesario que nosotros nos humillemos primero, y no de apariencias, sino de corazón. Como dice en Joel, que ya no vengamos nosotros aquí tratando como en el tiempo antiguo, que llegaban y rasgaban sus vestidos delante de la presencia de Dios para demostrar humillación delante de Él. Dios ya no quiere eso. Eso ya quedó en el Antiguo Testamento. Ahora lo que Dios quiere es de que nosotros nos acerquemos delante de Él y que nos humillemos delante de Él y rasguemos nuestra alma delante de Él. Que vengamos con sinceridad, con un corazón sincero delante de su presencia, diciéndole: Padre, aquí estoy, perdóname por todos mis pecados, pero que lo hagamos humillados. Amén. Cuando nosotros nos humillamos, Dios empieza un cambio en nosotros. Dios empieza a obrar en cada uno, porque Él es grande en misericordia, tardo para la ira. Amén. Y es amplio para perdonar. Y más adelante en el mismo capítulo de Joel dice que después de que su pueblo se humilla delante de Él, dice que Él, del mal que traía para su pueblo, Dios lo puede traer, lo puede convertir en bendición. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio ha amado a su pueblo. Dios nos ama a cada uno de nosotros, tanto a usted como a mí. Y por eso es que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Dice que no escatimó nada
para dar su vida en la cruz del Calvario, para padecer el sufrimiento que Él pasó en aquel día cuando Él murió por todos nosotros. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Si nosotros nos arrepentimos, Dios puede cambiar todo eso, toda maldición que viene atrás de nosotros. Dios la transforma en bendición. Tal vez no materialmente, tal vez no le va a dar las riquezas materialmente, pero sí en su vida. A través de usted humillarse y venir a Dios, Dios puede transformar su vida en una manera de que lo que antes le afectaba a usted y a su familia, ahora puede ser de bendición. Lo que antes era una separación entre usted y su familia, ahora Dios lo puede convertir en unidad, pero solo si nos humillamos delante de Él. Y ese es el cambio que el cristiano debe de buscar, el cambio en Jesús. Bastante gente puede decir, no, yo voy a ir a jurar allá a la Virgen María, voy a jurar para no tomar, voy a jurar para ya no seguir siendo el mismo. Pero para que haya un verdadero cambio, tiene que venir y arrepentirse delante de la presencia de Dios, buscar humillarse y buscar el arrepentimiento en Dios y refugiarse en Él, y Dios lo hará todo. Dios cambiará su vida, Dios transformará sus vidas. Solo Él lo puede hacer. Amén. Sin la humillación no puede haber un cambio. Es necesario que el ser humano se arrepienta de su mal camino. Es necesario que el ser humano se vuelva a Jehová y se niegue a sí mismo. A veces nosotros pretendemos venir delante de la presencia de Dios con un montón de cargas y pretendemos seguir con esas cargas, con las cargas que tal vez nosotros decimos, es que esto me gusta. Pero venir a los caminos de Jesús requiere un cambio. Amén. Requiere de que nosotros tengamos un pensamiento diferente. A veces Dios no va a hacer todo por nosotros, a veces no nos va a quitar todo de un solo, pero requiere de un esfuerzo, requiere de que nosotros pongamos de nuestra parte y decirle a Dios, como decía el rey David, Señor, puedes quitarme todo menos tu Santo Espíritu. Permíteme caminar en tu presencia todos los días de mi vida. Salomón decía, el todo del hombre es creer en Dios. Y si nosotros desde ahora empezamos, Dios puede empezar el cambio desde ahora. No va a ser drásticamente, pero Dios obra en la vida del ser humano. Dice que en el proceso serás probado, en el proceso serás pasado en el fuego, pero es necesario para que el día de mañana nosotros podamos caminar rectamente delante de Él, para que en el día que Él venga nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y no nos quedemos en este lugar. Es necesario que nosotros vengamos con todo nuestro corazón delante de Él para que Él empiece el proceso en nuestras vidas. Dice Dios que Él está a la puerta y toca, y aquel que le abre, Él entra y cena con Él. Dios es un Dios caballeroso, pero si usted no le abre el corazón, Dios no va a hacer nada. Usted tiene que abrirle el corazón para que Dios empiece un cambio nuevo en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ver personajes que conocieron a Jesús y no solo le conocieron, sino que hubo un cambio nuevo en sus vidas. Y para eso vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10. Gloria a Dios. Lucas 19 del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y se sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en
algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo tal vez había escuchado antes de hablar de Jesús, tal vez alguien ya le había predicado, pero como cualquier hombre, a veces nosotros le predicamos a veces a la gente y la gente solo escucha de lejos y dice, no, yo ya conozco a Dios, tengo a Dios en mi corazón, pero nunca se atreven a acercarle a Él. Muchos podemos decir, yo creo en Dios, pero ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a creerle? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a venir delante de la presencia de Dios? A veces nosotros podemos desgastar nuestras gargantas o suplicarle al ser humano, pero no está en nosotros, sino en la voluntad de Dios, para que un hombre sea salvo. Dice, él era un hombre, imagínense, póngase a visualizar todo esto. Zaqueo era un hombre rico. Tal vez él no tenía necesidad de nada. Tal vez él tenía todo lo que el ser humano puede suplirle a su familia. Pero sí había una necesidad. Y la necesidad era conocer a Jesús. En ese momento él iba pasando en esa ciudad. Y él dice que se atrevió, no le importó la estatura de él. No le importó si estaba todo ahí lleno de personas. Él se subió a un árbol, no le importó si la gente se burlaba de él por pequeño que te subes a un árbol. Él buscaba conocer a Jesús. Cuando nosotros nos proponemos a buscar a Jesús, a conocer su nombre, a buscar de Él, Dios obra en nuestras vidas. Cuando nosotros proponemos, empieza un cambio nuevo en nuestras vidas. Y yo los insto a todos ustedes a que busquen ese cambio de su vida, porque con Dios las cosas son diferentes y son mejores. Con la presencia de Dios en nuestras vidas, todo nos sale mejor, porque la Biblia dice que a los que confían en Él, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué quiere decir con eso? No quiere decir de que no vamos a pasar dificultades, pero en vez de pensar en esas dificultades, nosotros vamos a tratar de pensar en lo positivo de esa dificultad. Y con la ayuda de Dios todo es posible. Amén. Él tal vez su confianza de Zaqueo en ese entonces tal vez era en las riquezas, en el mismo poder de decir yo puedo todo. Pero en este momento cuando Jesús iba pasando, él vio la oportunidad. Él vio la oportunidad de conocer a Dios. Él vio la oportunidad más grande de su vida. Él vio la oportunidad de un cambio nuevo en su vida. Tal vez él ya estaba agobiado de todas las cosas. Tal vez ya estaba cansado de que le llegaran a reclamar cuando él hacía cosas malas o infringía la ley. Pero vino Jesús y él vio la oportunidad y la aprovechó. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que él procuraba ver a Jesús. Zaqueo estaba interesado sobre quién era aquel del cual tanto hablaban. Dice que él había escuchado que Jesús iba pasando por ahí. Él había escuchado que Jesús iba pasando por su ciudad. Entonces él se apresuró rápidamente. ¿Por qué? Porque bastantes de nosotros hemos conocido a Jesús, pero en las dificultades es donde tal vez nosotros pensamos que lo podemos ver más. Cuando Dios en realidad está en todo tiempo con nosotros, aun cuando nosotros le damos la espalda. Dice que Dios todo el tiempo está atento a nuestras oraciones, que Él toma un tiempo para inclinar su rostro y poner su oído atento a lo que nosotros le clamamos. Pero eso es con sencillez de corazón, con humildad, cuando lo hacemos de todo corazón. Cuando lo hacemos con arrogancia, cuando lo hacemos con prepotencia, olvídese de que Dios lo va a escuchar. Dios no escucha esas oraciones. Pero si venimos con sinceridad delante de Él, Él escucha sus peticiones delante de Él. Amén. No importa quién eres tú, no importa, como les dije anteriormente, su nacionalidad, no importa si ustedes vienen cargados esta noche, no importa si están hundidos en el alcohol, no importa en qué cosa están ustedes o en qué proceso están pasando en sus vidas en esta noche.
Pero Jesús, cuando Jesús está pasando, hay que aprovechar, y Jesús está hoy en esta noche. Jesús está en este lugar. Y si usted viene agobiado y si todavía no ha habido un cambio en su vida, esta es la oportunidad para cada uno de nosotros, para aprovecharla, para que haya un cambio en nuestras vidas. Solo basta con que nos humillemos delante de la presencia de Dios para que Dios obre en nuestras vidas. Gloria a Dios. Zaqueo era un hombre muy importante en ese entonces. Ahí dice que, la Biblia dice que él era rico. Y yo me imagino de que era una de las familias más reconocidas de ese lugar. Me imagino que todos conocían de él. Pero más sin embargo llegó el momento de la necesidad de conocer a Jesús. Llegó el momento adecuado para que Jesús entrara a su vida. Y la Biblia dice de que él era un hombre pecador, era un hombre como nosotros, que necesita de Jesús para seguir viviendo. Necesitamos de Jesús para poder seguir caminando. Ahora imagínense el cambio drástico que hubo cuando este hombre conoció a Jesús. Cuando este hombre dice que Jesús vino a su casa, después de eso él ya no le importaban las riquezas. Dice: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Si antes menospreciaba a los pobres, ahora los va a ayudar. Si antes le robaba, dice que a cualquiera que le había defraudado, le iba a regresar cuatruplicadamente lo que le había quitado. Ese es el cambio de Jesús. Jesús cambia todo el mal por bien. Jesús es el único camino, es la verdad y la vida. Y si nosotros queremos ser mejores personas, necesitamos un cambio en nuestras vidas. Necesitamos cambiar. A veces, ya después de tanto tiempo de venir a la iglesia, solo nos conformamos con venir. Cuando usted ya sienta de que ya no le importa un culto, ya no le importa si hay ayuno congregacional, si a usted ya no le importa faltar o dejar de orar, ese es el momento donde usted debe de humillarse. Ese es el momento donde debe de hacer como el hijo pródigo, porque no crea que está cerca de la presencia de Dios cuando usted ya no le importa la iglesia, cuando ya no le importa venir a un culto. Usted está lejos de Dios. Aún así solo venga los domingos, solo venga un día a la semana. Usted está lejos de Dios y ya no le importa congregarse, ya no le importa buscar su presencia. Y es necesario de que vuelva a nacer de nuevo. Y es necesario de que venga y se arrepiente y se humille delante de la presencia de Dios, para que vuelva un cambio nuevo en su vida. Cuando usted tenga el interés de buscar la presencia de Dios, es porque Dios está haciendo un cambio. Cuando usted tenga el interés de congregarse todos los días, es porque Dios está obrando en su vida. Pero mientras no sienta eso, usted necesita un cambio nuevo. Necesitamos un cambio nuevo cuando ya no nos importan las cosas de Dios, cuando nuestro nombre está inscrito en el rol de servicio y lo damos por así como porque no nos importa. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos pedirle a Dios misericordia y que nos perdone para que haya un cambio en nuestras vidas. Si usted no reconoce que ha fallado delante de Dios, si usted no reconoce de que está mal delante de la presencia de Dios, Dios no va a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque es necesario que de nuestro corazón, de nuestro interior salga eso. Porque nuestra alma siempre busca alabar a Dios, pero a veces por nosotros contumeriar esta carne nos alejamos de la presencia de Dios. Es necesario que cuando escuchemos que Jesús está pasando, salgamos corriendo, sin importar nuestra estatura, sin importar si se van a burlar, si nos vamos a subir a un árbol, sin importar eso, buscar la presencia de Dios. Este hombre, después, a pesar de tenerlo todo, él buscó la presencia de Dios, buscó conocer a Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver a otro hombre, porque cada vez que Dios pasa en una ciudad, es porque Dios va a hacer cambios en las vidas, es porque Dios va a obrar en cada uno. Y vamos a leer en Lucas 8:35. Este es un hombre que estaba atado, que estaba endemoniado.
y era necesario que Jesús pasara por ese lugar, porque cuando Jesús pasa por un lugar se rompen cadenas, se rompen ataduras, hay liberación, hay un pueblo libre que le adora en espíritu y en verdad. En Lucas 8:35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Imagínense, este hombre estaba endemoniado y sin conocer a Jesús, y su estado no era favorable. Lo amarraban con cadenas y con grillos, y estaba desnudo. Nosotros a veces, lejos de Dios, eso es lo que estamos. Nosotros estamos atados, nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Amén. No desnudos así físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la presencia de Dios. Estamos lejos de tener el lino fino y blanco que necesitamos tener para las bodas del Cordero. Pero es necesario que Jesús pase en nuestras vidas para desatar todas esas cadenas, todas esas ataduras que atan a nuestras vidas. El hombre fuera de Dios está lejos de ser libre. Jesús es la libertad de todo el mundo. Jesús es la vida del ser humano. El hombre sin Jesús está lejos de tener un cambio nuevo. A ver, nosotros cuando vamos al evangelismo, nosotros nos encontramos con mucha gente conocedora de la palabra de Dios, mucha gente que conoce y que algún día ha probado qué es lo delicioso que estar delante de la presencia de Dios. Y al hablar nosotros con ellos nos damos cuenta las grandes ataduras, porque no les es fácil decir, sí, voy a ir a la iglesia. Hay gente que le cuesta aún pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya son legiones de demonios que están en ellos. Pero solo yendo allá afuera nos podemos dar cuenta de que de verdad hay bastante gente que está atada como este endemoniado que menciona la Biblia. Amén. Fuera de Dios el ser humano está perdido, está cegado. Si viera, a veces nosotros le hablamos y ellos nos responden, no, Jesús es un Dios verdadero, nosotros le servíamos, pero nos apartamos de Él. Ahora estamos lejos de recuperar nuestra familia, ahora estamos lejos de regresar a los caminos de Dios, ahora estamos lejos de dejar el vicio. ¿Por qué? Porque están atados a eso. Y es necesario de que nosotros, si estamos lejos de Dios, busquemos un nuevo cambio para ir a buscar esas almas. Sin ese nuevo cambio, usted no le puede influenciar a ningún otro ser humano a que haga un cambio nuevo, porque es necesario de que nosotros cambiemos primero para ir y predicar la palabra. Un pastor decía, a veces nosotros queremos ver una iglesia llena de la presencia de Dios, a veces nosotros queremos ver un municipio lleno de la presencia de Dios, a veces queremos ver un estado lleno de la presencia de Dios, o todo un país lleno de la presencia de Dios. Pero para que haya un país lleno de la presencia de Dios necesita empezar por un estado. Para que haya un estado lleno de la presencia de Dios necesita empezar por un municipio. Para que ese municipio esté lleno de la presencia de Dios necesita empezar por una iglesia. Para que una iglesia esté lleno de la presencia de Dios necesita empezar por un hogar. Para que un hogar esté lleno de la presencia de Dios, necesita un hombre pararse firme y ser lleno de la presencia de Dios. Y ese hombre tiene que ser usted y yo. Si usted y yo no nos levantamos y no nos paramos firmes, la presencia de Dios no se va a sentir. Pero para sentir la presencia de Dios es necesario un cambio. Es necesario que nosotros vengamos a Él. Es necesario que Él nos restaure a nosotros, que nos pase a prueba de fuego, para que nosotros podamos servirle con fidelidad y corazón. Amén. A veces gloria a Dios. A veces si nosotros nos acercamos a esas personas que están lejos de la presencia de Dios y les decimos, ven, vamos a la iglesia, te invitamos,
En una ocasión había un señor que me decía, le decía vamos a la iglesia, y él me dijo, no, tengo que trabajar, no importa, te pago el día con tal de que vayas a la iglesia. No, prefiero ir a trabajar, me dice. ¿Por qué? Porque están atados. Es necesario que Jesús pase por sus vidas para que todas esas ataduras se rompan. Este endemoniado dice que nadie lo podía controlar. Él ya no vivía en una casa, él vivía allá en unos cementerios. Pero iba pasando Jesús por ese lugar. Y dice la Biblia que después de que él andaba desnudo, ahora estaba vestido a los pies de Jesús. Antes, cuando estaba lejos de la presencia de Dios, ahora él quería estar cerca de Jesús y le rogaba que se lo llevara con él. Porque ese es el cambio que provoca la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar y es lo que más nos debe de interesar a nosotros, estar cerca de la presencia de Dios. Pero si en nosotros no está en ese anhelo, necesitamos humillarnos primeramente. Este endemoniado ya no tenía salvación, ya no tenía esperanzas. ¿Por qué? Porque no podía pensar por sí mismo. Pero Jesús pasó por su ciudad, Jesús pasó por su vida y cambió todo eso por una persona nueva, por una persona que más después él andaba predicando lo que había hecho Jesús en su vida, y a través de él muchos fueron salvos. Porque cuando Jesús hace algo en su vida, usted va y se lo dice a todos los que conoce, y a través de su testimonio muchos serán salvos. Pero es necesario de que nos esforcemos, de que seamos valientes, de que pongamos nuestra mirada al Redentor, de que pongamos nuestra mirada en el blanco y perfecto que es Jesús, para que no miremos ni a diestra ni a siniestra, porque a la diestra y a siniestra muchos van a caer, muchos van a fracasar en el camino, pero no sea uno de ustedes. Usted esfuércese y sea valiente para que un día entre al reino de los cielos. Gloria a Dios. Ese es el cambio nuevo que necesitamos. A veces nosotros tenemos mucha hipocresía dentro de nuestros corazones, que procuramos pretender a alguien aquí dentro de la iglesia, pretendemos venir como el fariseo, pegarnos en el pecho y decir, Señor, yo hago esto, yo hago el otro, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, y Dios solo lo mira de lejos, porque solo existe la altivez dentro de nosotros. Pero basta de pensar solo porque venimos a la iglesia vamos a ser salvos. La Biblia dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Hágase una pregunta y pregúntese a sí mismo si de verdad le da más, un culto más por no venir, o un ayuno congregacional por no venir. Como les vuelvo a decir, si usted es una de las personas que ya no les interesa buscar de Dios, necesita nacer de nuevo, necesita un cambio nuevo, necesita humillarse. Gloria a Dios. A este endemoniado, como les digo, antes él estaba desnudo, ahora él ya tiene ropa, ya está vestido. Antes buscaba o hacía otras cosas que estaban fuera de la acordancia del hombre. Ahora quiere seguir a Jesús, ahora quiere servir a Jesús, quiere estar en los pies de Jesús. Le rogaba porque se lo llevara. Ese es el cambio que necesitamos nosotros. Pregúntese a usted mismo qué cambio quiere en su vida, qué quiere para su descendencia, qué quiere para su familia, qué quiere para sus hijos. Porque todo lo que el hombre sembrare algún día lo cosechará. Y si no lo cosecha usted, lo va a cosechar sus hijos. Pero de que va a ser cosechado, va a ser cosechado. Si usted quiere bendiciones para su descendencia, póngase recto delante de Dios ahora. El tiempo es hoy. A veces nosotros pretendemos dejar las cosas para mañana. Pero ¿qué es el de mañana para nosotros? El tiempo es hoy. Mañana no lo sabemos. Si quiere venir a los pies de Jesús, el tiempo es hoy. A bastante gente no se le da esa oportunidad.
Aprovechemos mientras Jesús está pasando por nuestra ciudad. Aprovechemos mientras Jesús está en este lugar. Aprovechemos mientras Jesús nos está dando una nueva oportunidad. Mientras nos dice, ven que te espero con los brazos abiertos. Amén. En Marcos 10, 46 y 47. Gloria a Dios. Marcos 10, 46 y 47 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este era otro hombre necesitado, un hombre ciego que no podía ver, pero sabía que estaba necesitado. Había escuchado que Jesús, cada vez que pasaba, hacía milagros. Cada vez que Jesús pasaba por un lugar, Él iba restaurando vidas, Él iba restaurando hogares, Él iba restaurando a cualquier persona que le necesitaba, aquella persona que buscaba su presencia, aquella persona que buscaba tocarle el manto. Dios iba sanando todo eso. Este era el momento de este ciego, y él estaba y tenía en la mente de que cuando Jesús pasara, Dios lo iba a sanar. A veces nosotros estamos ciegos, pero espiritualmente, porque no vemos las grandezas de Dios, no vemos qué es lo que Dios está haciendo, no vemos los grandes planes que a veces Dios tiene para nosotros, e ignoramos muchas cosas, ignoramos nosotros a veces que el estar en este lugar es lo más hermoso que puede haber para el ser humano, que el buscarle es lo más hermoso que podemos hacer nosotros para nuestras vidas. Ignoramos que la presencia de Dios en el ser humano es el todo. Se nos es fácil ignorar cualquier cosa. Se nos es fácil ignorar a veces la palabra de Dios. Pero este ciego estaba necesitado en ese momento. Este ciego buscaba ver. Tal vez nosotros no estamos ciegos físicamente, pero a veces íbamos caminando ciegos espiritualmente. Jesús está pasando por este lugar. El tiempo del cambio es hoy. Busquemos un nuevo cambio en nuestras vidas. Busquemos ser mejores delante de la presencia de Dios. Busquemos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que en aquel día, cuando Él venga por su pueblo, no nos quedemos. Esforcémonos por entrar por la puerta estrecha. Esforcémonos por buscar el rostro del Señor. Amén. Este ciego tal vez no podía ver y tenía muchos obstáculos, porque la misma gente le decía: ya no grites. Le estorbaba para que no llegara a Jesús. Pero Jesús de lejos escuchaba esos gritos. Con su mayor clamor, Dios siempre está escuchando. Usted siga clamando, porque Dios responderá. Siga buscando su rostro, porque Dios acudirá a su clamor. Este hombre estaba gritando y gritando, diciendo: David, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que estaba necesitado. Sabía que Jesús era el único que lo podía sanar. Y pasó Jesús, y Dios le recobró la vista y le dijo: vete y no peques más. Porque Dios es un Dios grande en misericordia. Dios tiene un amor amplio para todos nosotros. Y Él está con sus brazos abiertos, esperando a que cada uno nos acerquemos. Es hora del cambio. Cambiemos a mejores personas, cambiemos a mejores cristianos. Si los años anteriores no hemos sido buenos cristianos, es momento de pararnos, analizar el momento o las cosas que nosotros estamos haciendo mal, porque sabemos las cosas que estamos haciendo mal. Porque el Espíritu Santo siempre está redarguyéndonos, y conocemos todo en lo que le fallamos al Señor. Parece firme y diga: basta, basta.
Señor, dame fuerzas para ser mejor. Dame un corazón de carne para ser sensible delante de tu presencia. Cuando recién usted reconcilió o aceptó a Jesús, usted venía y lloraba delante de la presencia de Dios. Si ha perdido eso, busque de nuevo eso. Porque no hay nada más mejor que llorar delante de la presencia de Dios. Porque Dios siempre limpia nuestras lágrimas. Por eso le digo, estos hombres, a estos tres personajes o estas tres personas que vivieron en el pasado, en el tiempo de Jesús, tenían necesidades grandes y escucharon que Jesús iba pasando por esa ciudad y no les importó si eran pequeños de estatura, no les importó si tenían mucho dinero o eran pobres, no les importaba si tenían que subirse a los árboles. Cuando Jesús pasaba por ese camino, ellos procuraban llegar a Él, porque sabían que Jesús es la única salvación. ¿Qué importa si ahorita en este momento tienes ataduras? ¿Qué importa si tienes problemas? Si tú vienes a Jesús, Jesús te puede restaurar. Como les digo, para el fariseo, todos necesitan cambiar menos él. Todos tienen errores menos él. El fariseo se le hace fácil apuntar y decir, este hizo esto, pero nunca ve sus errores. No seamos como el fariseo y busquemos un cambio nuevo. La decisión es de cada uno de ustedes y mía, si queremos seguir igual o queremos un cambio nuevo. Nosotros decidimos qué camino tomar, si el camino que da la vida eterna o el camino que da la muerte al lago de fuego. La decisión es de cada uno. Jesús está pasando por este momento. Jesús está aquí. Si usted tiene alguna necesidad, si usted está lejos de Dios, este es el momento. Este es el momento para que nosotros vengamos delante de Él, vengamos como el hijo pródigo y le digamos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Es momento de venir y reconciliarnos contra el Padre. Es necesario de que nosotros nos humillemos y lloremos aquí para que un día seamos levantados con Él. Es necesario. Y así les pido que se pongan de pie y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por tu palabra, porque tú eres grande en misericordia, porque eres todopoderoso, porque, Señor, Dios de la gloria, hasta el día de hoy nos has ayudado, Dios bendito. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es el honor, el poder y el imperio. Dios de la gloria, glorifícate en esta noche, Dios bendito, glorifícate, Señor, Dios amado, celestial, sé tú restaurando, Dios de la gloria, las vidas, restaurando los corazones, Dios de la gloria, Padre Santo. Bendito seas tú por los siglos de los siglos, Dios eterno. Hombre en tu pueblo, Dios bendito. Cambia, Dios de la gloria, Padre Santo, nuestros corazones. Haz corazones limpios y puros delante de tu presencia, Dios bendito. Haz un corazón, Dios de la gloria, Padre Santo, donde tu presencia mora en todo momento. Dios de la gloria, no permitas que nos alejemos de tu presencia. Ayúdanos a caminar, Señor, íntegramente delante de ti. Ayúdanos, Dios de la gloria, Padre Santo. Te agradecemos, Dios amado. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo.
lo que estaba haciendo y rápidamente obró, tocado por el Espíritu Santo de Dios, a poder mejorar sus caminos. Señor, toca nuestras vidas en esta noche. Señor, haz que mejoremos nuestros caminos. Oh Dios de la gloria, oh Dios Santo, que lo que hagamos sea agradable, que lo que hagamos sea, oh Dios, de olor fragante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo el Señor, oh Dios, la gloria del Hijo amado, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Toca, oh Dios amado, de la gloria, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, las fuerzas nuevas. Dios, la gloria, oh Dios, un corazón nuevo, oh Dios, para alabarte y para glorificarte. Las fuerzas nuevas, poderoso Dios, en esta tarde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor, oh Dios, en el fuego de tu Espíritu, Dios amado, nuestras vidas. Rey de reyes y Señor de señores, danos fuerza. Dice los niños, oh Dios amado, Dios glorioso, Señor poderoso, oh Dios santo de Israel, de la gloria, para tu honra y tu gloria. Dale fuerzas nuevas a mi hermano, Dios amado, Dios santo, prepáralo cada día más. Rey de reyes y Señor de señores, levanta, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios poderoso, esta sociedad, oh Dios, de caballeros, oh Dios amado, que todos con un solo corazón podamos agradarte, oh Dios. Recibe la alabanza en esta noche, recibe la adoración, oh Dios amado, recibe la exaltación, poderoso Dios. Es para tu gloria y para tu honra. Bendice a tu pueblo en esta tarde, oh Dios bendito, Dios santo de Israel. Bendice la iglesia, oh Dios amado. Rey santo, rodéanos con tu presencia. No permitas que el enemigo tome ventaja en nuestras debilidades. Haznos fuertes en batalla, poderoso Dios. Que tu presencia